capítulo 11 del libro de Apocalipsis. Estamos viendo como título la antesala del juicio final, la antesala del juicio final. En el capítulo 10 hasta el capítulo 11, versículo 14 del libro de Apocalipsis, encontramos ahí, hermanos, que están unidos, y lo que tenemos ahí, que en estos capítulos Dios nos revela dos acontecimientos a fin de mostrarnos lo que sucederá antes de los juicios de la séptima trompeta. El capítulo 10 hasta el capítulo 11, versículo 14, Dios nos revela dos acontecimientos a fin de mostrarnos lo que sucederá antes de los juicios de la séptima trompeta. En el capítulo 10 vimos ya el primer acontecimiento que se nos revela de parte de Dios. Capítulo 10, Dios enviará un poderoso ángel con una advertencia. Eso está en el capítulo 10 y ya lo estudiamos. Y esta mañana vamos al capítulo 11, que es el segundo acontecimiento que Dios nos revela a fin de mostrarnos lo que sucederá antes que suene la séptima trompeta. El segundo acontecimiento, capítulo 11, versículo 1 al 14, tiene que ver con que Dios enviará sus dos testigos a profetizar. Dios enviará a sus dos testigos a profetizar sus juicios. Apocalipsis 11, 1 hasta el 14. La semana pasada pudimos ver hasta el versículo 6. El capítulo 11 está dividido en 5 partes. Capítulo 11 está dividido en 5 partes, desde el versículo 1 al 14. Y la semana pasada vimos las dos primeras partes. Vimos que Dios autorizará medir su templo. Y observe lo que dice el capítulo 11, versículo 1 y versículo 2. Se me dio una caña que servía para medir, y se me ordenó: levántate, mide el templo de Dios y el altar, y calcula cuántos pueden adorar ahí. Versículo 2, pero no incluyas el atrio exterior del templo, no lo midas, porque ha sido entregado a las naciones paganas, las cuales pisotearán la ciudad santa durante 42 meses. Versículo 1 y 2, Dios autoriza medir el templo, lugar santo, lugar santísimo, y queda una parte que no debe ser medida: medir el templo, el altar y el lugar donde adoran las personas. Tenía que ver, hermanos, con que el lugar, el templo, pertenece a Dios, es propiedad de Dios y quedará protegido para los juicios que están por venir, excepto la parte exterior de este templo, que es donde se va a manifestar la presencia de los inconversos, de los paganos que están en contra de Dios, y ellos sí recibirán juicio en el día final. Pero también vimos que Dios ordenará profetizar a sus dos testigos, versículo 3 hasta el versículo 6, y dice versículo 3: por mi parte, yo encargaré a mis dos testigos que vestidos de luto profeticen durante 1260 días. Estos dos testigos son los dos olivos y los dos candelabros que permanecen delante del Señor de la tierra. Si alguien quiere hacerles daño, ellos lanzan fuego de la boca y consumen a sus enemigos. Así habrá de morir cualquiera que intente hacerles daño. Estos testigos tienen poder para cerrar el cielo a fin de que no llueva mientras estén profetizando, y tienen poder para convertir las aguas en sangre y para azotar la tierra. Quieran con toda clase de plagas. O sea, ellos van a manifestarse, dos personas, dos testigos, vienen del cielo con poderes sobrenaturales, llenos del poder del Espíritu Santo. Van a profetizar por 42 meses. Van a profetizar por 3 años y medio. Van a profetizar los juicios de Dios. Van a proclamar el mensaje de arrepentimiento a las personas en ese tiempo. Y las personas que quieran dañarlos, que quieran matarlos, no van a poder. Por 3 años y medio, ellos van a ejercer ministerio profético. Y todo aquel que quiera matarlos, ellos van a hacer descender fuego
del cielo sobre sus enemigos y sus enemigos van a morir calcinados. Mientras ellos profeticen, nadie puede dañarlos. Dios ha dado poderes a ellos. Y la semana pasada decíamos, ¿quiénes son estos dos testigos? Algunos dicen, es Moisés, porque Moisés hacía que el agua se convirtiese en sangre. Y otros dicen, el otro es Elías, porque Elías en el Antiguo Testamento hacía descender fuego del cielo. Algunos dicen que es Elías, otros dicen que el otro es Moisés, pero realmente la Biblia no nos deja claridad quiénes son estos dos testigos. Lo que nos dice es que tendrán las mismas características, el mismo poder que tuvo Moisés, el mismo poder que tuvo Elías en el Antiguo Testamento. Y que así como Moisés y Elías predicaron fielmente la palabra de Dios cuando fueron enviados, y las personas no creyeron en el tiempo de Elías, no creyeron en el tiempo de Moisés cuando Israel estaba cautivo, de la misma manera, cuando estos dos testigos aparezcan y profeticen, las personas no van a creer. No van a creer su mensaje, aun cuando vean que ellos tienen poder para hacer que la lluvia no caiga, para hacer que fuego caiga del cielo, para hacer que las aguas se conviertan en sangre. Y aún así, no van a creer a estos hombres y al mensaje que están proclamando. Vienen vestidos de luto. El luto representa la tristeza, angustia o dolor por ver a la gente endurecida, por ver a las personas resistir al mensaje de vida eterna, pero también representa el luto que ellos traen, representado por sus vestiduras, que el anticristo, hermanos, está en este tiempo gobernando, está subyugando y está persiguiendo a todas aquellas personas que ponen su fe en el Señor Jesucristo. Eso lo vimos la semana pasada, pero esta mañana queremos terminar las otras tres partes del capítulo 11 del libro de Apocalipsis. Y nos dicen entonces los siguientes versículos. La tercera parte que vemos del capítulo 11 hoy es: Dios permitirá la muerte de sus dos testigos. Estos dos testigos son dos profetas, van a estar 3 años y medio. Nadie podrá quitarles la vida, nadie podrá dañarlos, pero al final de los 3 años y medio, Dios permitirá la muerte de sus dos testigos. 7 al 10, leemos el versículo 7. Ahora bien, cuando hayan terminado de dar su testimonio, la bestia que sale del abismo les hará la guerra, los vencerá y los matará. Lo que dice el versículo 7, lo que nos da a entender es que después de que estos dos testigos hayan dado su testimonio, al cumplirse su ministerio de 1260 días que van a estar predicando en los juicios de Dios, el arrepentimiento de los pecados, la fe en Jesucristo, al final de los 3 años y medio aparecerá otro personaje en la historia. Este personaje viene de parte de Satanás y se le llama en el versículo 7 la bestia. El personaje del versículo 7 se le llama la bestia. Se le llama la bestia. La palabra bestia, hermanos, en la Escritura se usa para describir a un animal realmente. Esa palabra es para describir un animal feroz y violento. Y acá se está aplicando a un hombre, y este hombre es el anticristo. Es una persona cruel y despiadado con todos aquellos que han puesto su fe en Cristo, y se le llama la bestia, porque la palabra bestia, repito, describe a un animal feroz, a un animal violento con las aves, con todo animal que caza para su alimentación. Y al anticristo se le llama la bestia. El anticristo aparece denominado como la bestia 9 veces en el libro de Apocalipsis. Aparece en el capítulo 13, aparece en el capítulo 14, aparece en el capítulo 15, aparece en el capítulo 16, 19 y capítulo 20.
Ahí aparece la palabra bestia, que se refiere a este personaje, el anticristo. La bestia o el anticristo es un hombre único en su personalidad. Es un hombre único en su clase y en su rechazo a Dios, que va a surgir al final de los tiempos. Surgirá este hombre llamado el anticristo, que se le denomina la bestia. Va a aparecer antes de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Desde que Cristo murió, hermanos, resucitó y fue al cielo, y desde el tiempo de los apóstoles en la historia han surgido muchos con el espíritu del anticristo. Repito, desde los tiempos de nuestro Señor Jesucristo, que murió, resucitó, ascendió al cielo, y luego a través de la época de la vida de la iglesia y de la historia de la iglesia han surgido muchas personas con el espíritu del anticristo. Personas que niegan al Padre, personas que niegan al Hijo de Dios. Pero esas personas no son el anticristo, no han sido el anticristo. Han venido con el espíritu, en el espíritu del anticristo. Por ejemplo, Primera de Juan capítulo 2, versículo 18, se nos dice: queridos hijos, esta es la hora final, y así como ustedes oyeron que el anticristo vendría, muchos son los anticristos que han surgido ya. Por eso nos damos cuenta de que esta es la hora final. A través de la historia, muchos han surgido en el espíritu del anticristo, con la misma intención del anticristo, pero no son el anticristo, no han sido el anticristo. Pero en el día final, antes de la segunda venida de Cristo, aparecerá el verdadero anticristo, antes de la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y eso aparece en Apocalipsis capítulo 13, versículo 1 al 8. Ahí aparece el anticristo, y el apóstol Pablo lo llama el hombre de pecado. Mire cómo el apóstol Pablo habla del anticristo en 2 Tesalonicenses capítulo 2, 1 al versículo 4. Y leo esta mañana de la Biblia, Nueva Biblia, los Hispanos. De ahí hago la lectura de 2 Tesalonicenses 2, 1 al 4. Y dice así: pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y a nuestra reunión con Él, les rogamos, hermanos, que no sean sacudidos fácilmente en su modo de pensar, ni se alarmen, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera de nosotros, en el sentido de que el día del Señor ha llegado. Está hablando de la segunda venida. Que nadie los engañe de ninguna manera, porque no vendrá. ¿Quién? Cristo no vendrá sin que primero venga la apostasía y sea revelado el hombre de pecado, el hijo de perdición. La Biblia nos dice que antes de la segunda venida de Cristo aparecerá en la historia mundial un hombre que va a engañar a las naciones, y se le llama el hijo de pecado, el hijo de perdición, y esa persona es el anticristo, que está por aparecer en la escena mundial en cualquier momento. Y la Biblia nos da los detalles para que sepamos. Versículo 4, 2 Tesalonicenses 2, el versículo 4 dice: hablando del anticristo, se opone y se exalta sobre todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, de manera que se sienta en el templo de Dios, presentándose como si fuera Dios. En el día final, el anticristo se presentará, engañará al mundo, y el mundo entero creerá, específicamente los judíos, creerán que es el Mesías, creerán que es Cristo. Porque los judíos actualmente, en su mayoría, creen que Cristo no ha venido y rechazan a Cristo. Y dicen que el Cristo de la Escritura, del Nuevo Testamento, es un falso Cristo. Y están esperando a Cristo. ¿Y qué creen? Cuando aparezca el anticristo, que se le llama la bestia, creerán que es Él y lo adorarán.
Pero después se darán cuenta, y el mundo entero se dará cuenta, que han sido engañados por este personaje. El anticristo, entonces, hermanos, es un líder, es un hombre malvado que está en contra de Cristo. La palabra anticristo significa en contra de Cristo, o el que está en lugar de Cristo, alguien que usurpa el lugar de Cristo, engañando al mundo entero y exigiendo adoración. Apocalipsis 13, 1 al 8, ahí se encuentra, puede leerlo después. Él exigirá adoración cuando se presente en el día final. El versículo 7 nos sigue diciendo de Apocalipsis 11, 7, dice, la bestia, o sea, el anticristo, que sube ¿de dónde? Del abismo. El abismo, hermanos, acá representa el lugar donde están cautivos los demonios. Que el anticristo o la bestia sube de ese lugar significa que viene de parte de Satanás. Significa que viene con el poder de Satanás, con la autoridad diabólica en él. Dice, sube del abismo. Y dice el versículo 7, les hará guerra. ¿A quién? A los dos testigos que estaban profetizando. Les hará guerra y los vencerá y los matará. Acá entonces, cuando dice que el anticristo va a hacerle guerra a los dos testigos que leímos en el versículo 1 al 6, que Dios se había enviado a predicar, a profetizar, el anticristo, la bestia, les va a hacer guerra, y significa que va a lanzar una campaña de muerte en contra de estos dos testigos para exterminarlos, y los matará. Dice el versículo, algo que nadie había podido hacer con los dos testigos de Dios. Por 1260 días, el que quería matarlos, ellos harán descender fuego del cielo y morirán. Pero aparece la bestia, aparece el anticristo, y dice el texto que los matará. Entonces lo que vemos acá, hermanos, que eso era el plan de Dios. El anticristo no los podía matar antes de los 1260 días. El anticristo no podía matarlos antes, durante los 3 años y medio. Pero al finalizar los 1260 días que ellos profetizarán, Dios permitirá que sí puedan los dos testigos morir. Dios permitirá que los dos testigos mueran. Ese es su plan. Es el plan de Dios. Con esta acción del anticristo que le ha dado muerte a los dos testigos, ¿qué va a pasar? Se va a ganar el aplauso del mundo, porque nadie podía matarlos, pero Él los ha matado. Engañará al mundo, impresionará al mundo entero, porque le ha quitado la vida a aquellos dos enemigos que atormentaban las personas. ¿De qué manera? Con el mensaje de salvación. Era un tormento, va a ser un tormento escuchar el mensaje de las buenas nuevas para las personas. Y van a odiar los dos testigos, y van a querer matarlos, y no van a poder, y aparece el anticristo y los mata. Y el mundo entonces queda asombrado, queda maravillado con el poder de este hombre, porque ha matado a los dos mensajeros de Dios. Y lo que vemos acá es que nuevamente el mundo es engañado por el anticristo, y lo verán como su gran redentor, lo verán como su gran salvador. Los ha librado de sus dos enemigos. Pero el versículo 8, Apocalipsis 11:8, dice, sus dos cadáveres, hablando de los dos testigos, sus dos cadáveres quedarán tendidos en la plaza de la gran ciudad, llamado en sentido figurado Sodoma y Egipto, donde también fue crucificado su Señor. Entonces lo que vemos acá, que los cuerpos de los dos testigos estarán muertos, quedarán muertos en la plaza de la gran ciudad. ¿Cuál es la gran ciudad? La ciudad aquí es Jerusalén. En Jerusalén acontecerá esto en el futuro, y ellos estarán ahí
por 3 días, y sus cuerpos quedarán en la plaza, ahí a la vista de todas las personas, como un acto de humillación a esos 2 testigos muertos, como un acto vergonzoso. Los dejarán sin sepultar a la vista de todos. Y luego vemos acá que el versículo 8 se nos da una descripción de la ciudad. Y debido a la corrupción moral de los habitantes, la gran ciudad, es decir, Jerusalén, es comparada con Sodoma. Dios la compara en esos días a la ciudad de Jerusalén, que es la ciudad santa. Por su depravación moral es comparada con la ciudad de Sodoma. Pero también esta ciudad, debido a su incredulidad, a la dureza del corazón de los habitantes, que aún viendo los milagros que hicieron los 2 testigos de Dios, que aún viendo y escuchando el mensaje de salvación, no se arrepintieron, no obedecieron, no creyeron, como en los días de Moisés en Egipto. Por eso es comparada también con la ciudad, con el país de Egipto. El versículo 8, así como Sodoma, así como Egipto, rechazaron la palabra del Dios verdadero y a sus mensajeros, Jerusalén en esos días hará lo mismo. No creerán a los profetas de Dios, ni al mensaje de Dios. Y el versículo 8 dice que en esa ciudad donde estarán los cuerpos de estos dos testigos, es donde también fue crucificado su Señor. ¿Quién fue crucificado ahí, en esa ciudad? Nuestro Señor Jesucristo. Lo que nos confirma entonces que se refiere a la ciudad de Jerusalén, donde Cristo murió y donde sus habitantes estarán incrédulos a la palabra de Dios, a los profetas de Dios y al Mesías, que es Cristo. Versículo 9 de Apocalipsis 11:9 dice: y gente de todo pueblo, tribu, lengua y nación contemplará sus cadáveres por 3 días y medio y no permitirá que nadie les dé sepultura. Cuando dice el versículo 9 que la gente de todo pueblo, tribu, lengua y nación, eso significa, hermanos, que personas de diferentes nacionalidades están ahí en Jerusalén, están ahí contemplando y viendo esta escena en Jerusalén, y ellos impedirán que estos cuerpos no sean enterrados. Una vez más, es una forma de humillación a los 2 profetas de Dios, que sus cuerpos están ahí tendidos en la gran ciudad de Jerusalén. Pero ellos, nos dice acá el versículo, nos da a entender algo más, porque el versículo dice que sus cadáveres estarán ahí siendo contemplados. Eso nos dice algo más. No solo los habitantes de Jerusalén estarán viendo esos cuerpos ahí. ¿Quién más? El mundo entero. ¿Cómo? La televisión. Esto será un suceso, una noticia mundial. La televisión estará transmitiendo por 3 días y medio aquellos cuerpos ahí muertos en la ciudad de Jerusalén. La radio estará dando la noticia constantemente, y la televisión, hermanos, porque de qué otra forma el mundo podría entero darse cuenta de este acontecimiento en una parte, en un lugar del mundo. La tecnología, la televisión, la radio. Versículo 10, Apocalipsis 11:10. Los habitantes de la tierra, por 3 días y medio, los habitantes de la tierra se alegrarán de su muerte, harán fiesta e intercambiarán regalos, porque estos 2 profetas les estaban haciendo la vida imposible. Se alegrarán. Literalmente, hermanos, el versículo 10 es: se regocijarán. Es decir, habrá una alegría indescriptible en los habitantes de toda la tierra al ver
los 2 profetas de Dios muertos por 3 días estarán con una alegría indescriptible. Y como si fuera Navidad, se enviarán regalos unos a otros, celebrando la muerte de los 2 profetas. Pero esto es como una Navidad diabólica realmente, porque festejan la muerte de los 2 testigos, de los 2 profetas de Dios, que según ellos les hacían la vida imposible. ¿Cómo se les hacía imposible? Porque les predicaban acerca del pecado, porque les predicaban acerca de los juicios de Dios, porque si alguien quería hacerles daño, fuego descendía del cielo y los consumía, y no podían dañarlos, y no querían y no querrán escuchar el mensaje. Será un tormento, será una tortura, será algo para ellos insoportable escuchar el mensaje de Dios. Por eso se envían regalos en celebración de la muerte de estos 2 testigos. Su estado emocional y mental de estas personas será de una felicidad enorme, grande, porque piensan que se han librado de Dios. Y realmente ignoran que Dios está en control de todo. Ven al anticristo como su redentor y están alegres: tenemos Salvador, y nos ha librado de estos 2 profetas y nos librará de Dios. Están errados totalmente, porque es el plan de Dios. Dios está teniendo control de todo lo que está pasando y nada ni nadie puede impedir lo que está por venir. Y esto nos recuerda a nosotros algo. El versículo 10. Normalmente cuando se predica el evangelio de salvación a las personas, el mensaje para ellos es insoportable. Cuando se les predica a las personas y se les señala el pecado en el que están viviendo, hermanos, odian oír ese tipo de mensaje. Cuando a la gente se le dice que el adulterio es pecado, que la fornicación es pecado, que la borrachera Dios la condena, que el homosexualismo Dios lo castiga severamente, lesbianismo, todo tipo de inmoralidad, malas palabras, malos pensamientos, todo tipo de depravación, la gente odia ese mensaje. Y no solamente odia ese mensaje, odia al mensajero del mensaje. Lo que pasó con estos 2 testigos, les estaban haciendo la vida imposible porque les predicaban contra su vida pecaminosa. Y cuando el anticristo los mata, celebran y se gozan porque ya no escucharán más ese mensaje, ni verán estos mensajeros, y creen que se han librado de la mano de Dios y lo ven entonces como su redentor al anticristo. La Biblia, hermano, nos dice en 1 de Juan, capítulo 15 y versículo 18 al 19, hablando del desprecio y el rechazo que el creyente experimentará en esta tierra. Dice 1 de Juan 15, 18 al 19, si el mundo los aborrece, tengan presente que antes que a ustedes me aborreció a mí. Si fueran del mundo, el mundo los amaría como a los suyos. Pero ustedes no son del mundo, sino que yo los he escogido de entre el mundo. Por eso el mundo, ¿qué, hermano? Los aborrece. ¿Qué es lo normal bíblicamente para el cristiano? Que el mundo nos ame, que el mundo nos aplauda, que el mundo nos tenga como amigos, o que nos rechace, o que nos odie. ¿Cuál es lo normal en la Biblia, hermanos? Que nos rechace. Yo le pregunto, ¿sus amigos le rechazan? Yo le pregunto, si usted en su lugar de trabajo, sus amigos le rechazan, ¿no se quieren llevar con usted? Porque usted les habla del pecado, porque usted no participa de sus pecados, porque usted siempre está hablando del evangelio, del arrepentimiento, del perdón de pecados, de la confianza en Jesucristo,
Y entonces, ¿qué cree usted? El mundo le rechaza. El cristiano es el que menos amigos va a tener en el mundo. Pero si usted me dice, a mí me aman, me preocupa. A mí viera cómo me valoran, me aprecian, viera cómo... Me preocuparía mucho. Porque ¿qué está haciendo usted entonces? Porque la norma es que así como a Cristo lo odiaron y lo rechazaron, a Juan el Bautista lo odiaron y lo rechazaron, a los apóstoles los odiaron y los rechazaron, a la iglesia del primer siglo la odiaron y la rechazaron por su mensaje. El mensaje era: arrepiéntanse, pongan su fe en Cristo, el juicio de Dios se acerca. Y la gente odió a los creyentes por su mensaje. La norma es, hermanos, que el creyente va a ser odiado y rechazado, al menos que usted esté practicando lo mismo que su amigo, que su vecino, que su compañero de trabajo, qué sé yo. Y entonces, como andamos en lo mismo, ¿cómo me van a odiar? Entonces la pregunta esta mañana es: ¿nos ama el mundo o nos odia? ¿Su familia le ama o le odia? Por el mensaje, por su estilo de vida, por cómo usted se viste, porque usted no se viste como el mundo se viste, porque usted no habla como el mundo habla, porque usted no practica un sinnúmero de cosas que son abominación a los ojos de Dios. Yo le pregunto, ¿le ama el mundo o le rechaza? Si le rechaza, gloria a Dios. Dios está siendo glorificado por su testimonio cristiano entonces. Y está haciendo luz en medio de las tinieblas. A estos dos testigos los odiaban, y cuando los mataron hicieron fiesta y se enviaron regalos unos a otros, porque ya no escucharían ese mensaje que no querían oír. Y Jesús dijo entonces: si a ustedes lo rechazan, sepan que el mundo lo hizo antes conmigo. No se extrañen. Por predicar a Cristo y estar en contra del pecado, el mundo no nos amará. Repito una vez más: por predicar a Cristo y en contra del pecado, el mundo no nos va a amar. Tiene que saberlo. Amén. ¿Está dispuesto a eso? Gloria a Dios por ese amén. Ahora vamos a ver la cuarta parte del capítulo 11. Dios resucitará a sus dos testigos, versículo 11 y 12. Observe: pasados 3 días y medio, versículo 11, entró en ellos un aliento de vida enviado por Dios, y se pusieron de pie, y quienes los observaban quedaron sobrecogidos de terror. El versículo 11 nos dice que a los 3 días y medio de la muerte de estos dos fieles testigos, de estos dos fieles profetas, de estos dos fieles mensajeros de Dios, la algarabía de los pecadores será interrumpida por un acto sobrenatural. El Espíritu de vida enviado por Dios les devolverá la vida a los dos testigos. Es decir, Dios los resucitará. Y el versículo dice: y se pusieron de pie, dando a entender que están totalmente vivos nuevamente. En ese instante va a caer sobre todas las personas pánico, va a caer terror sobre aquellos que vean este milagro. Dice el versículo: un profundo terror vendrá sobre sus enemigos, pánico sobrevendrá sobre ellos, la alegría se les irá, el intercambio de regalos se terminó. Ahora están con gran pánico, están temblando sin saber lo que viene ahora. Celebraban, están muertos, y ahora Dios los ha resucitado a estos dos testigos al tercer día. El versículo 11 dice: entonces los dos testigos oyeron una voz potente del cielo que les decía: suban acá.
y subieron al cielo en una nube a la vista de sus enemigos. El versículo 12 nos dice una voz potente. Aquí está hablando de la voz de Dios. Dios les dará una orden. ¿Y cuál es la orden a sus dos testigos? Suban acá, indicando algo rápido, algo urgente. Hermanos, la resurrección de estos dos testigos es una evidencia de la aprobación de Dios al ministerio fiel de estos dos testigos. Lo mismo que pasó con nuestro Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo murió y al tercer día Dios lo resucitó de entre los muertos, dando a entender que la muerte de Cristo había pagado por nuestros pecados, dando a entender que la ira de Dios había sido aplacada, que la santidad de Dios había sido satisfecha. Y Dios había aprobado el ministerio de Cristo y su muerte y su resurrección. Bueno, a estos dos testigos Dios los resucita y dice en aprobación a su ministerio, a lo que hicieron fielmente, ahora suban. Y el versículo 12 dice, y subieron en una nube al cielo. Esto, hermanos, es otro suceso similar con la ascensión de Cristo. En Hechos 1 y el versículo 9 se nos dice, hablando de Jesucristo, y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, o sea, los apóstoles, Jesús fue alzado y le recibió una nube que le cubrió de sus ojos. El acontecimiento de los dos testigos se asemeja a la muerte de Cristo, se asemeja a la resurrección de Cristo y también se asemeja, hermanos, al arrebatamiento de la iglesia en 1 Tesalonicenses capítulo 4 versículo 17. Este suceso de resurrección de estos dos testigos evidencia, hermanos, la victoria de Dios sobre Satanás, sobre la muerte. Dios está en control de todo. Dios está en control de todo. Y Él es un Dios victorioso. Los dos testigos suben al cielo en una nube a la vista de todos sus enemigos. Hermanos, posiblemente este acontecimiento será visto mundialmente por medio de la televisión en el día final. Y luego ahora encontramos la quinta parte del capítulo 11 de Apocalipsis. Dios advertirá que vienen juicios más terribles. Observe versículo 13, 14. En ese mismo instante se produjo un violento terremoto y se derrumbó la 10ª parte de la ciudad. Perecieron 7,000 personas, pero los sobrevivientes, llenos de temor, dieron la gloria al Dios del cielo. Cuando el versículo nos dice que en ese mismo instante, está indicando que en el momento que los dos testigos resucitaron, que subieron al cielo, en ese instante hubo un gran terremoto en la ciudad de Jerusalén. Va a haber un terremoto. Y el versículo 13 dice, se derrumbó la 10ª parte de la ciudad. La ciudad de Jerusalén experimentará un fuerte terremoto. Y dice el versículo que acabamos de leer, que 7,000 personas van a morir. Hay un número específico. Literalmente, hermanos, en el idioma que se escribe el Nuevo Testamento, literalmente lo que ahí dice es, murieron los nombres de 7,000 personas. Eso es lo que literalmente dice. Murieron los nombres de 7,000 personas. Eso posiblemente se refiera a que fueron seleccionados por parte de Dios. Posiblemente eso se refiere. Fueron seleccionados por parte de Dios 7,000 personas de los hostigadores de los dos testigos. Posiblemente. Porque literalmente es lo que dice. Murieron los nombres de 7,000 personas y se traduce que murieron 7,000 personas en nuestras traducciones al español. El versículo 13
dice, pero el resto de los sobrevivientes quedaron aterrorizados y dieron gloria al Dios del cielo. Los sobrevivientes acá son los habitantes, el resto de los habitantes de esta ciudad que están llenos de pánico al ver lo del terremoto y las 7,000 personas que han muerto. Dieron gloria al Dios del cielo. Los sobrevivientes están dando gloria a Dios. Esa expresión es una distinción, es un reconocimiento al único Dios verdadero. No se sabe, hermanos, si estas personas se están arrepintiendo de sus pecados, no se sabe, pero están dando gloria a Dios. En ese momento los sobrevivientes que eran enemigos de los 2 testigos que Dios ha resucitado. Pero el versículo 14 nos dice, el segundo ay ya pasó, pero se acerca el tercero. Hasta este momento ya han pasado los juicios del primer ay, o sea, juicios terribles del capítulo 9, 1 al 11. Y ya pasaron también los juicios del segundo ay, capítulo 9, 13 al 21. Pero se aproximan los juicios, dice el versículo 14, del tercer ay. ¿Cuáles son estos juicios? Son los juicios de la 7ª trompeta, no ha sonado. Y esta trompeta trae los juicios más terribles todavía, que se le conoce como los juicios de las 7 copas de la ira de Dios. Son los juicios más terribles y más devastadores que están por acontecer. Y luego que los juicios de la 7ª trompeta sucedan, hermanos, lo que va a suceder es que va a venir Cristo y luego va a establecer su reino eterno sobre la tierra. Lo que hemos visto entonces, hermanos, esta mañana con estos versículos que hemos considerado es que un día la iglesia, los cristianos, serán quitados de la tierra, como los 2 testigos fueron llevados al cielo. Un día que no está muy lejos, todo cristiano genuino, verdadero, que está vivo, va a ser arrebatado vivo, llevado al cielo. Y los muertos en Cristo resucitarán también y serán llevados al cielo. E inmediatamente los juicios de Dios caerán sobre esta tierra. La iglesia que proclama la verdad será quitada del medio y los juicios de Dios caerán sobre esta tierra. La pregunta es usted parte de la iglesia? ¿Es usted un creyente verdadero? ¿Se ha arrepentido de sus pecados? ¿Ha puesto su fe ya en Jesucristo? Porque eso está por suceder en cualquier momento. Si usted es un creyente, si se ha arrepentido y tiene la fe en Cristo, será arrebatado al cielo si está vivo. Si usted no es un creyente, usted quedará aquí si está vivo y va a experimentar los juicios más terribles de la ira de Dios por no haberse arrepentido de sus pecados. Así es que yo le animo esta mañana, ponga su fe en Jesucristo, como su Señor, como su Dios y como su Salvador. ¿Qué hemos visto esta mañana? Esta mañana hemos visto el segundo acontecimiento que Dios nos revela para mostrarnos lo que sucederá antes que suene la 7ª trompeta. Y vimos esta mañana que Dios enviará sus 2 testigos a profetizar sus juicios. Vimos, Dios autorizará a medir su templo, Dios ordenará profetizar a sus 2 testigos, Dios permitirá la muerte de estos 2 testigos, Dios resucitará a sus 2 testigos y Dios advertirá que vienen juicios más terribles. Así es que esta mañana pongámonos de pie, hermanos, para que podamos orar y darle gracias al Señor por habernos rescatado, por habernos salvado. Y si esos juicios vienen, nos vamos con Él. Y si nos morimos, vamos al cielo con Él. Gracias a Cristo que murió por nuestros pecados y nos rescató de la ira venidera. Animo a los que no han conocido a Cristo, a los que no han puesto su fe en Él, vengan a Él. Arrepiéntase de sus pecados
está a tiempo todavía. Vamos a orar.